Bueno, pues vamos a comenzar ya la sesión. Tenemos a José María de la Torre Hernández, que es el jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista en Santander, y voy a dejar a Eduardo que lo presente. Hola, muy buenas. Para mí es un placer presentar a Chema de la Torre, que es más que un médico, un amigo, como decía un amigo mío. Aquí en el hospital trabajamos mucho, eso está claro, y investigar pues no nos da mucho tiempo. Y yo creo que con las pinceladas que nos va a dar Chema, pues nos puede un poco picar el gusanillo y sobre todo los residentes, pues mejoran ese aspecto. Yo creo que es la persona idónea, es una persona con muchísima experiencia en investigación, multitud de artículos, de trabajos, estancias en el extranjero, y nos va a dar una visión muy entusiasta, sobre todo, porque es una de sus pasiones, sobre la investigación. A ver si con eso pues, nos da un empujoncito. ¿De acuerdo? Cuando quieras, Chema. Muchas gracias, Edu. Sí que la verdad se siente en casa uno, como Edu es amigo íntimo, personal, a todos los niveles, y compañeros de cardiología con los que trato a diario por muchos temas, otras muchas caras conocidas, y en un hospital que es tan importante para nosotros como Sierra Llana, ¿no? Os voy a hablar un poquito de este tema, que he aprovechado una presentación que hice en este curso de tendencias en investigación, que ha sido hace poco, y se trata de explicaros por dónde va un poco la investigación, que podría ser aplicable también a fármacos, y no solo a cardiovascular, sino a cualquier ámbito, es de dispositivos, porque el tema que me correspondía en ese curso era este, pero va en general a por dónde tira la investigación clínica actual. Lo primero que quiero recordaros es que el COVID ha sido tremendo, pero por cada fallecimiento de COVID ha habido 3 muertes o 4 al día por enfermedades cardiovasculares, con lo cual esta epidemia, la cardiovascular, esta continúa, incluso crece, no es episódica. Aquí veis un poquito cómo se ha reducido la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Por la cámara, claro. Por enfermedades cardiovasculares en los últimos años, y veis cómo se ha ido reduciendo esa mortalidad, lo cual es realmente importante, ¿no? Ha ido reduciéndose, y la contribución de los dispositivos, pues, que está enmarcada en rojo, la otra son más fármacos, pues ha sido fundamental en cardiovascular, ¿no? Desde los avances de revascularización quirúrgica con stents, los stents farmacoactivos, las válvulas, los desfibriladores, los resincronizadores, las asistencias ventriculares. Todo eso, pues bueno, ha condicionado pues, una reducción de la mortalidad. ¿Qué tendencias hay hoy en investigación en el ámbito nuestro cardiovascular? Pues hay estudios muy importantes como este, que revisa pues, decenas de miles de artículos y hacen búsquedas de Big Data y marcan los temas que son más de moda. Y veis la terapia genética celular, la biomecánica, las TAVIs, que ya conocéis, son las válvulas aórticas que ponemos por la femoral y que han revolucionado esta terapia de manera que ya es dominante y ya es mucho más frecuente que la quirúrgica, o la imagen y el tema de biomarcadores. Estos son los temas que son más potentes ahora. Y esto ha hecho que en los últimos años el intervencionismo coronario, por ejemplo, pues ha progresado muchísimo desde los primeros procedimientos con balón. Os recuerdo que la primera angioplastia que se hizo en España se hizo en Santander. Siempre lo digo, sobre todo cuando hablo en Madrid o en Barcelona, para que lo recuerden. Luego están los stents, que llegaron en los 90, también empezamos muy pronto aquí. Luego llegaron los stents farmacoactivos, stents absorbibles, etcétera. Material muy diverso para trabajar entre las coronarias, ablación de calcio, aspiración tropótica, guías, sistemas de imagen intravascular, de fisiología intravascular, etcétera, etcétera. Y luego en el intervencionismo estructural, que es lo que ahora estamos muy metidos, que es todo el tema de reparación de válvulas, aórtica, mitral, defectos congénitos de adultos, procedimientos un poco más curiosos como la denervación renal para la hipertensión rebelde, muchísimos procedimientos estructurales. Hay un artículo que si alguien quiere ver todo, cómo es todo el panorama de la metodología de investigación clínica, está mal hablar de uno de su libro, pero bueno, esto es una revisión muy amplia que publiqué con que era mi jefe en Boston, el Laser Edelman, que es un individuo único porque es ingeniero y a la vez cardiólogo y es profesor tanto en MIT como en el MIT de Boston como en Harvard. Y hicimos esta revisión de toda la metodología y algunas de las cosas salen de aquí, pero si alguien quiere más detalles, ahí se encuentra una revisión completa. Para el desarrollo de dispositivos hay 2 grandes fases, que es la preclínica y clínica. En la preclínica, que es una investigación, la preclínica que nos toca menos, pero bueno, a veces te metes, sobre todo cuando te piden alguna empresa que hagas procedimientos en animales, implantando cosas. Tenemos el modelo animal y hoy los modelos computacionales, los que llamamos in silico models, que cada vez son más potentes. Luego están en el caso de dispositivos, no en el de fármacos, lo que llamamos los estudios FIM. Estudios First in Man significa que son las primeras implantaciones que haces en humanos y que la FDA te da el permiso, la exención,
para que lo hagas sin mucha evidencia, pero te dejan con ciertos datos en animal, etcétera, que implantes unas pocas válvulas, por ejemplo, mitrales percutáneas, son los FIM. Luego está el ensayo clínico aleatorizado clásico, que todos conocéis muy bien. Aquí hay grandes innovaciones en la forma de hacer estos ensayos. Luego iremos hablando de todas ellas que están ahí listadas. Y por último, los registros observacionales, que si antes eran que daban un poco al albur nuestro de hacerlos o no, cada vez van a ser más obligatorios. Y con el nuevo decreto, que veréis al final, no va a haber nada que entre en el mercado que no vaya a ser sometido a registros observacionales en población de uso ya, post-comercialización. ¿Qué pasa con la investigación animal? El problema de la investigación animal es que son animales y cada vez tenemos que respetar más ese ámbito. Los aspectos éticos son claves, por tanto estamos un poco limitando mucho cada vez más la investigación animal. Aquí veis ejemplos de investigación con stents, con válvulas, etcétera, en las que, pues implantas los dispositivos, sacrificas al animal, etcétera, y pues eso tiene unos costos importantes. Y vamos a esto otro, que es crear arterias y corazones en el mundo del ordenador y hacer cosas y ver los resultados. Esto es increíble, pero puedes llegar a ver cómo evoluciona una válvula, un stent en una aorta in silico, que llamamos, someter esa aorta a las fuerzas mecánicas de dinamismo que tiene en un humano y comprobar en tan solo unas horas lo que ocurriría con esa válvula en unos años. Eso son programas enormes. Yo me acuerdo cuando veía a mis compañeros ahí computar por días, tenían un stent puesto en una aorta y a los días nos daban el resultado de lo que se llaman análisis de elementos finitos y te decían, ya sabemos que este stent se fractura en esta zona, si lo implantamos en humanos va a fracturar aquí. Y lo sabían 3 días después de computación, ¿no? Esto es una línea muy, muy importante. Pero tenemos ya toda esa fase preclínica y llega ya el dispositivo y decimos, tenemos que probarlo en humanos, porque ni el animal ni el ordenador son exactamente iguales que un humano. Y aquí están los estudios FIN, First in Man. Son estudios en los que la FDA, digo FDA porque es la que más suele hacer esto, porque estos desarrollos son más americanos, pero en Europa serían la Agencia Europea del Medicamento, etcétera, te permite implantarlo. Y aquí ves un ejemplo de un implante en un First in Man de una válvula mitral, por ejemplo, por catéter, ¿no? Son 10 individuos, son estudios muy controlados en los que se implanta la válvula y se les hace un seguimiento súper estrecho. No siempre los resultados son fantásticos. Ha habido First in Man en los que se han detenido porque han fallecido pacientes, porque se veía un defecto estructural que era no resolvible. Pero en este caso, por ejemplo, la válvula funcionó, se ven algunos problemas. Y si este First in Man tiene éxito, pues ya pasamos a la investigación clínica como tal. De alguna manera no se puede olvidar, no se ve la parte de arriba de las diapositivas porque nos lo come el cacharrito este del Zoom, pero lo que vengo a decir aquí es que al final lo que hacen todos los proyectos de todas las líneas de investigación, ya sean ensayos aleatorizados o registros, es contribuir a la calidad asistencial. Realmente la investigación no es un entretenimiento, aunque mucha gente lo concibe así, o una forma de satisfacer tu ego y publicar, que también hay mucha gente que lo prioriza así. Realmente la investigación tiene que inspirarte el hecho de decir, coño, este problema que tenemos en clínica, ¿cómo podemos resolverlo mejor? No entiendo muy bien por qué se complican los pacientes por esto o por lo otro. Eso es el enfoque total de la investigación. Desarrollar nuevos fármacos, nuevas terapias para que nuestros pacientes vayan mejor. Porque siempre les digo a los residentes, aquí tengo al doctor Gervasio, que conoce bien a un residente mío de cardiología, y les digo que no hay investigador que no sea capaz, en primer lugar, de hacerse preguntas. El clínico que cree que todo ya sale bien, que no hay que cambiar nada, que todo más o menos está controlado, no tiene motivación para investigar. Si tú crees que tu flujo de pacientes es normal, que los fármacos funcionan razonablemente bien, que tu mortalidad o morbilidad para tal patología es adecuada, si no te molesta, si lo ves así de bien, realmente no tienes muchos motivos para investigar. El investigador siempre está pensando que se nos mueren demasiados, se nos complican demasiado, vuelven demasiados con recurrencias, que los fármacos que tenemos no estamos aplicándolos, individualizándolos bien. Tienes que tener dudas de lo que estás haciendo, ¿no? Los ensayos aleatorizados son, y todos lo veis, a diario los leeréis, o los metaanálisis famosos para ver si un fármaco o el otro ha salido o no, positivo en los últimos congresos. Tiene su problema y es que son la cúspide de la evidencia clínica, eso está claro, son los que más evidencia aportan. Eliminan los sesgos, los factores de confusión, si son de diseño y potencia estadística adecuada, pues dan respuestas muy potentes, establecen una buena relación causal entre la intervención y el resultado, pero encierran trampas. Aquí veo un poquito algunos de los problemas que os resumiría, pues por ejemplo, los ensayos eligen una población muy seleccionada, muy concretita, población que además vas a seguir muy estrechamente.
de alguna manera las pruebas que les haces no son las que se hacen a nivel asistencial. Los tiempos de seguimiento son cortos. El tamaño del estudio muchas veces, porque es muy caro hacerle, es pequeñito. Al final haces los ensayos, los terminas y los resultados resulta que son aplicables a una parte de la población pequeñita, que los resultados no son estadísticamente concluyentes, que al final se pueden aplicar solo a unas indicaciones muy concretas, con lo cual tienen sus limitaciones, aunque son el estudio ideal. ¿Cuáles son los problemas que tienen hoy día los ensayos aleatorizados? Pues por una parte son caros, tienen una regulación administrativa cada vez más grande, exigencia de múltiples aprobaciones, los comités éticos a veces generan más problemas que ayudar, largos tiempos, se demora mucho, problemas de contrato, etcétera. Luego está la probabilidad de fracaso, que hace que los que hoy potencian o diseñan los trials, que son las empresas, quieran asumir menos riesgos y te hacen ensayos más segurolas, con lo cual son menos osados, menos intrépidos. El médico, eso lo vemos a diario. Yo que traigo ensayos a cardiología, me dicen, no, es que ¿a quién pongo para rellenar los CRDs? Es que no tengo tal. Entonces, al final, de cada 10 ensayos que te invitan, pues puedes entrar en 2 o 3, pero no puedes entrar en más. Y en los ensayos que entramos, la persona que nombro de coordinador te dice, no, es que a partir de 20 pacientes ya me genera tanto trabajo que no podemos meter más. No tienes realmente una dedicación, no está contemplado en el hospital. O sea, los sistemas de salud no contemplan que los médicos investiguen, aunque lo digan, no lo contemplan. O sea, todas las direcciones médicas o gerenciales te hablan de la importancia de la investigación, pero ninguno le da importancia, porque realmente la investigación lleva tiempo, mucho tiempo. Yo siempre digo que, Edu lo sabe, yo trabajo de 3 a 7 en el hospital para esto, o de 3 a 8, porque de 8 a 3 saco pues poquillo, una horilla, media, 2 horitas algún día, pero incluso menos. Con lo cual, la investigación la sacamos ¿de dónde? De 3 en adelante, sábado y domingo. De ahí sale. Por eso es fastidiado, iba a decir un taco, jodido, investigar, porque lo sacas de tu tiempo. El hospital no te facilita para esto nada. En Estados Unidos es muy común y te da mucha envidia ver que la gente decía, ¿dónde está fulano? No, es que tiene los 2 días de investigación. Lunes, martes tiene investigación, luego el resto de los días hace asistencia. Otros tienen un día, otros 2, y en función de tu nivel de producción científica tienes hasta 3 días liberados en investigación clínica. Pero bueno. Y luego está el tema de los pacientes, que muchos pues, no desconocen estos procesos y bueno, se niegan a entrar, les da miedo, no conocen muy bien esto de la teorización les confunde. Por tanto, ahí a la derecha os marco una serie de problemas, y es que al final la investigación la están monopolizando la gran industria, que la orienta a sus propias preguntas, a sacar sus productos, pero no se hacen preguntas de valor clínico que nosotros tenemos, ¿no? Los ensayos clínicos, como en el mundo occidental, se les está exigiendo mucha burocracia y mucha extracción de pagos, se están yendo a Europa del Este y se están yendo a Asia. Hoy día es donde se incluyen más pacientes en esos países. Y bueno, al final hay una serie de problemas que hacen que los ensayos cada vez sean más caros y llevar un fármaco desde la pipeta al mercado puede costar 1.700 millones de dólares con un montón de tiempo. Son muchos años para luego disfrutar de 10 o 15 años de licencia, con lo cual esto explica por qué hay algo que, aunque haya todo un entusiasmo respecto a lo científico en el mundo, porque lo tenemos, hay una ralentización en la producción de nuevos fármacos y en la innovación. Realmente se está produciendo lo que se llama un efecto decremental, de manera que los nuevos fármacos cada vez aportan menos respecto al previo, porque se asumen menos riesgos. Una molécula de riesgo es una molécula que promete mucho, pero que tiene riesgo de fracasar en un ensayo. Si tú te gastas hasta fase 3 1.000 millones y no sale fármaco, imagínate la que has perdido, ¿no? Hay mucho riesgo, mucho tiempo y muchos problemas en llevar un fármaco desde el descubrimiento de la molécula hasta que se convierte en un fármaco, ¿no? Y todos los riesgos vienen propiamente inherentes a la investigación, al tema de aprobaciones, a que salga bien en los ensayos clínicos y luego a que lo apliquemos, porque muchas empresas te dicen, pues me he gastado tanta pasta en esto, hemos hecho un ensayo fantástico, pero resulta que el fármaco no se está utilizando. Los clínicos tienen inercia y no lo utilizan. Y yo solo tengo 10 años para disfrutar comercialmente de esto. Y la penetración tarda. Esto al final ralentiza todavía más la innovación. El coste por paciente en un ensayo es tremendo. O sea, los costes que tiene o sea, si desglosas el coste de un ensayo autorizado por paciente, hablamos de miles y miles de euros o de dólares, ¿no? Y esto hace al final esta gráfica, que es lo que os decía, la reducción en la eficiencia de la investigación. Esto es una gráfica que te viene a decir que por cada 1.000 millones que inviertes, produces mucho menos un nuevo fármaco que antes. Esto lo comenta un periodista muy americano, que escribe mucho sobre estos temas, que nos dice eso, que el precio de traer al mercado un fármaco
por cada 1.000 millones gastados, se ha incrementado por 100 en los últimos 60 años. O sea, está ocurriendo lo inverso a la ley de Moore, que es lo de la ley de la innovación tecnológica, que dice que cada 2 o 3 años se duplica la potencia de los chips microelectrónicos, etcétera. En investigación clínica está ocurriendo lo contrario. Cada vez cuesta mucho más dinero traer un fármaco al mercado. Y en la investigación pasa esto, ¿no? Pues lo que pasa aquí, ahí está el investigador y ahí están, no estén trabajando, pero están haciendo supervisión. Tienes reguladores, administradores, agencias de investigación, sponsors, Agencia Española de Medicamentos, las CROs, los CIs, los ISCs, muchos. Y si tienes 4 investigadores, pues se multiplica por 4 la cantidad de gente que te supervisa, te coordina, te controla, todos con su labor, pero al final generando una ineficiencia pasmosa, ¿no? ¿Por dónde va la investigación? Pues fijaros, me viene muy bien lo del COVID, porque las vacunas son un ejemplo de esto. Esto que llevamos diciéndolo años se ha hecho con las vacunas, que es decir, la sociedad, los gobiernos dicen, necesitamos vacunas ya. Y además se establece una línea por la cual la administración y la burocracia se fluidifica. O sea, todo el mundo está diciendo que es posible que la vacuna de Pfizer se aprobara en 3 meses. 2 después del ensayo clínico. Bueno, si lo han hecho, se puede hacer. Pues no, es que habitualmente son años. O sea, en el desarrollo de las vacunas COVID se ha producido un adelgazamiento, un leaning que dicen ellos, de todos los procedimientos, de manera que se ha llegado a vacunar, como veo aquí, pues prácticamente se empezó, si la epidemia comienza en febrero o marzo, pensad que la vacuna ya estaba en el mercado en noviembre. ¿Por qué? Porque se hizo esto, colaboración entre organizaciones sanitarias, centros académicos, fundaciones, industrias, organismos reguladores y de pacientes. Diseño, se hicieron ensayos muy pragmáticos, muy adaptados estadísticamente, se hizo mucho apoyo a los médicos que hacían los trials y al final se logró mucha financiación público-privada, simplificación administrativa, una sola utilización ética global, cumplimentación de datos más estandarizada y sencilla, proceso regulatorio más rápido, costes inferiores, todo lo que hay a la derecha ha facilitado que hoy tengamos vacunas COVID. Esto debería aplicarse para que tengamos mejores fármacos para la enfermedad cardiovascular, para la enfermedad reumatológica, para la enfermedad respiratoria, ¿no? Este es el modelo. Visto esto un poco más, hasta ahora más general, más social, más administrativo, más filosófico, vamos un poco a temas ya de metodología más centrada en la investigación. Habéis oído hablar de los ensayos de no inferioridad porque los veréis todos los días, ¿no? El ensayo de no inferioridad es un ejemplo de a dónde ha llevado esa situación en la que cada vez es más caro todo. Entonces, hace ya unos 20 años alguien dijo, bueno, yo voy a sacar un nuevo fármaco que va a competir con el que está en el mercado. Pero claro, hacer un estudio para demostrar que soy mejor, me lleva cálculo estadístico 10.000 pacientes. Bueno, imposible, no puedo gastarme ese dinero. Voy a demostrar que al menos no soy peor que el que está en el mercado. Son los ensayos Me Too. O sea, hay un fármaco para X cosa, que se llama A, y yo he fabricado uno que se llama B. Entonces, lo clásico hasta los años 80 era decir, voy a demostrar con un ensayo que B es mejor que A. Y voy a desplazarle al fármaco antiguo del mercado. Ahora no hacen eso. Desde hace unos años pasa con los stents, con nosotros, pero pasa con muchos fármacos. Te dicen, no, hago un ensayo para demostrar que no soy inferior al que ya está. Y así, bueno, entro y compito con él. Ya mi marketing hará que me haga más hueco o no. Y estos ensayos de no inferioridad, pues dan estos resultados en los que el fármaco a veces sale que es superior, pero tampoco el ensayo está potenciado para eso, con lo cual te quedas con que podría ser superior, pero te salen muchos como que es no inferior. Y esa no inferioridad la marca un margen que el investigador elige. Es como el que salta arriba. Si veis a la derecha el tío que salta, se ha puesto la barrera bien baja, normal, salta. Si la barra está baja, saltamos todos. Entonces, el margen de una inferioridad, que nadie muchas veces cuando lee los artículos se molesta mucho en intentar ver por qué se ha usado, hace que las no inferioridades pues estén regaladas. Bien, estudios de no inferioridad. Están bien, pero nos dejan como estábamos. No demuestran realmente si un nuevo fármaco es superior a lo que ya tenemos. Abordajes matemáticos, la estadística bayesiana. Esto es un tema interesante y aunque es un tema un poco oscuro a veces, todos habéis oído hablar de Bayes cuando estudiábamos la estadística médica hace muchos años, viene a decir lo siguiente. Pensad una cosa, cuando se hace un ensayo sobre un fármaco que ya lleva un tiempo rondando quizá en el uso comercial, resulta que cuando se hace el ensayo y se interpretan los resultados, no se aprovecha todo lo que de él se sabía de antes de otros ensayos pequeños, de registros. Entonces, lo que hace la estadística bayesiana es decirte, a ver, ¿cuáles son las creencias o saberes previos respecto a este tema? ¿Cuáles son los posteriores al estudio que has hecho ahora? Bueno, pues entre todos esos vamos a construir la evidencia. Un ejemplo de ello es lo siguiente. Un ensayo que se hizo hace unos años tenía un subgrupo de pacientes que tenían infartos, el Bioscience STEMI.
Es un estudio que comparaba dos stents, el ORSIRO y el SCIENCE, y el subgrupo de infarto, que era pequeñito, con 300 pacientes, fijaros, 200 en cada grupo, mostró que el ORSIRO era mejor, pero era un estudio muy chiquito. Entonces los investigadores dijeron, vamos a hacer un ensayo para demostrar que realmente ORSIRO es mejor que SCIENCE en el infarto ST alto, en el STEM. Calcularon por estadística normal, frecuentista, y les salían 2000 y pico pacientes en cada grupo. Y dijeron, uff, carísimo. Vamos a hacerlo bayesiano, y es cogiendo lo que había pasado en aquel registro, en aquel pequeño subgrupo, perdón, de aquel ensayo, con esa preconcepción o ese conocimiento previo, diseñan el tamaño del siguiente por estadística bayesiana y les sale solo 625 por grupo necesario. Y lo que resulta es esto. Esto es son dos conceptos en la estadística bayesiana, lo que los resultados se dan en términos de probabilidad. Entonces, lo que es menos de 1 significaba que el ORSIRO era probablemente mejor que el SCIENCE. Bueno, el pequeño estudito aquel es la curva azul oscura que está a la izquierda, esta. El ensayo, el resultado que dio fue el azul clarita, y entre las dos se construyó una evidencia que es la línea roja densa, que es el resultado final de comparación. Esto os resultará más cómodo, más fácil, esta curva. Aquí veis que la probabilidad de que el stent BPSS, que es el ORSIRO, sea mejor, es de 0,986, o sea que es una probabilidad enorme. Realmente esta es una forma nueva de presentar resultados y una nueva forma de calcular las muestras, pero aprovecha lo que ya se conoce de un fármaco, con lo cual haría que los estudios fueran más pequeños, tuvieran cambios en el diseño durante su curso y permitieran análisis intermedios muy útiles. El programa, la gran desventaja es que nosotros no los podemos calcular ni hacer, que necesitas matemáticos. Y segundo, que la calidad de la información previa tiene que ser buena, si no, lógicamente, no valdría. La FDA ya liberó un documento hace años sobre cómo utilizar esta estadística en diseños de estudios médicos, pero hoy día os diré que no es tan problemático. Nosotros ya estamos tirando de matemáticos e ingenieros, y Edu lo hemos comentado alguna vez, para estudios nuestros. Yo hace poco he tenido un estudio de unas gráficas y unos cálculos que he tirado de un matemático con el programa MATLAB para hacerlo. Hoy día hay mucha transversalidad en ese aspecto, no hay gran problema. Otra cosa muy interesante que os quiero comentar son los grupos placebo. Todos seguramente habéis conocido o habéis participado en estudios donde hay una pastilla placebo y otra que es el medicamento. Cuando se hacen estudios de intervencionismo, se decía, ¿cómo vas a hacer un placebo? Es imposible. Si al tío le ha tocado operarse y al otro medicamentos, pues no puede, o si a un tío le toca una intervención y a otro no, le toca no hacérsela, no se puede simular eso. Bueno, sí se puede simular. Y hay dos ejemplos de estudios que os muestro aquí. El primero fue el Simplicity. Hay una técnica que consiste en meterte en las arterias renales, que lo hacemos nosotros los intervencionistas, le aplicamos a la arteria renal radiofrecuencia, denervamos el riñón y bajamos la tensión. Así de explicado sencillo. Es una técnica que se empezó ya hace unos 10, 12 años a desarrollar. Parecía que era muy eficaz para bajar la tensión de los pacientes rebeldes, pero se hizo un trial, el Simplicity 3, en el que a los pacientes se les aleatorizaba a la técnica o no, pero a los que no les tocaba la técnica les dormían y les hacían un cortecito en la piel aquí, y cuando se despertaban les decían que les habían hecho o no la técnica. Ninguno sabía si se la habían hecho, ningún paciente. Todos habían estado dormidos una hora y todo su cicatriz aquí pequeñita, muy chiquitita, 2 milímetros, por donde entra un catéter. Bueno, el resultado fue que no funcionó. Lógicamente luego se investigó mucho y se vio que la técnica estaba mal aplicada, etcétera. La técnica ha vuelto, ahora la hacemos con otro catéter muy diferente y la aplicamos distinta y los ensayos actuales ya están saliendo. Otra técnica o estudio fue la órbita, que ahí randomizó a angioplastia o tratamiento médico, esta le conocen los clínicos, y para simular la angioplastia pues se les ponía unos cascos, se les tapaba los ojos y se les hacía también una pequeña incisión, habitualmente en la radial, que conocemos los cateterismos, y de nuevo el paciente no sabía si se le había hecho una angioplastia. El estudio concluyó, se encontraron algunas diferencias, no del todo claras, significativas, pero lo cierto es que los pacientes, cuando se les liberó la noticia de usted se la ha dilatado y usted no, el 90% de los que no les habían hecho la angioplastia la demandaron, dijeron que la querían y ya lo tuvieron que hacer. Porque como había más angina residual, pues bueno, al final es lo que pasó en el órbita. Pero bueno, es un ejemplo de cómo utilizar placebo. Y luego otro aspecto importante es que ya no se trata solo de investigar muerte, infarto, etcétera, sino como decía Albert Jovel, un hombre fantástico, que lo importante es el enfermo y no la enfermedad, y es lo que explica que un trial muy potente en cardiología, que ha sido el Ischemia Trial, ha tenido 2 ensayos. Uno para los objetivos clásicos de muerte, infarto, ictus, y otro solo dedicado a calidad de vida. Solo dedicado a calidad de vida. Y cada uno con su publicación independiente en el New England,
no como antes, que la calidad de vida era, como digo yo, el comentario que iba al suplemento, ¿no? Hemos hecho un análisis de calidad de vida que va en el suplemento. No, ahora es tan importante como lo otro. Y por tanto, amerita incluso estudios propios, adaptados al tipo de población que manejas, etc. Bien, dicho esto, metodologías estadísticas nuevas, nuevas formas de valorar nuevos objetivos. Hay muchos artículos últimamente, por ejemplo es americano 2020, que hablan de cómo mejorar la investigación, que sea más eficaz, segura y a la vez se centre más en lo que los pacientes necesitan, ¿no? La conclusión general de todos ellos, estén elaborados en Europa o en Estados Unidos, es que o se ponen de acuerdo las partes, que es quien va a producir o a investigar, que es las academias, fundaciones o industria, quien va a ganar con ello, que es la industria farmacéutica, quien lo va a regular, que son las agencias reguladoras, y quien luego va a controlar la penetración, que son toda la administración sanitaria, toda la parte gubernamental, médicos y asociaciones de pacientes. Todos en conjunto, porque ahora mismo lo que hay es competencia. Realmente la agencia reguladora parece que lo que le gusta es fastidiar a la industria. La industria parece que lo que quiere es sacar pasta máxima a los sistemas de salud. El sistema de salud parece que se está protegiendo contra las innovaciones porque son muy caras. Y piensa que los médicos las queremos meter pues, porque nos gusta hacer cosas nuevas, no porque sean mejores. Los pacientes están recelosos de que la industria farmacéutica les quiere colar cosas. Hay un montón de recelos, de historias que hacen que no se progrese bien. Entonces, o se pone todo el mundo de acuerdo en círculo diciendo a todos nos interesa que los pacientes vayan mejor, porque de esa manera yo gasto menos dinero, sobre todo el paciente va mejor, pero la administración sanitaria gasta menos dinero y la industria gana el suyo, que derecho tiene ya que ha inventado esa innovación. Todos se benefician. Si todos nos beneficiamos de esto, ¿por qué entre todos nos estamos pisando la manguera? Que es lo que está ocurriendo actualmente. Ese es el problema. Bien, hablando de otros aspectos, pues bueno, una vez que hemos hablado de los ensayos y de cómo hacerlos o cómo deberíamos hacerlos mejor, llega luego cómo los usamos, ¿no? Y bueno, pues ahí están los metaanálisis para ponerlos todos en conjunto. Aquí de nuevo que leeréis metaanálisis sobre vuestras patologías respectivas, pues tener cuidado con ellos porque los hay muy mediocres. Que bueno, hay que vigilar mucho cómo están hechos. Y hoy día la mejor manera de saber si un metaanálisis es bueno o malo es ver dónde está publicado. Si está publicado en una revista buena es bueno y en general si está en una revista mucho más mediocre pues puede ser un poco peor. Lo digo como editor de una revista clínica, pero es así, o sea, el nivel de una revista marca mucho. Y bueno, ¿cómo es la evolución hoy de la investigación clínica? Pues hoy ya se investiga mucho en red, ya sabéis que hay muchas redes, ya se puede hacer cosas aisladas a escala de menor, las redes que se llevan ya son interactivas, multimodales, los ensayos ya no son tan rígidos como antes, ahora están los ensayos adaptativos en los que tú estás haciendo un ensayo probando un fármaco contra otro y a lo largo del ensayo se están haciendo cálculos para ver cuánto, si realmente hay que llegar a ese número de pacientes o se puede cortar. Ya cada vez hay más estudios en los que le cortamos al 60% porque los estadísticos nos dijeron que ya la evolución de ese trial iba a ser neutralidad, aunque metiéramos 10.000. Hace poco he estado viendo un estudio muy reciente, potente, que se ha cortado en una cierta inclusión, no porque estuviera habiendo problemas, que eso es lo clásico, ensayos que se han cortado toda la vida por seguridad. Oye, que es que en el grupo de experimental se estaban muriendo más. No, porque han visto por metodología ya muy sofisticada que ese ensayo no iba a ninguna parte. O sea, tenía una muestra de 5.000 y a los 2.000 han dicho, por más que sigáis, esto se va a quedar. Y esto se está haciendo con ensayos adaptativos, que son más flexibles, permiten incluir pacientes mucho más realistas, con menos restricciones, refleja el mundo real, es mucho más eficiente, más barato y al final es una metodología que se va a utilizar cada vez más. Otra es el ensayo pragmático. Los residentes te dicen muchas veces, ¿qué es ensayo pragmático versus qué es el ensayo clásico? ¿No? Está el pragmático, está el aleatorizado clásico. El pragmático es un ensayo, como su nombre dice, que es muy práctico, o sea, incluye muchísimos pacientes, no tiene tantas restricciones, tiene muchos menos criterios de inclusión y de exclusión, tiene una población mucho más heterogénea y da datos de vida real. Mientras que el randomizado clásico es un estudio muy restrictivo, con criterios de inclusión y exclusión, población muy concretita, y bueno, establece relaciones causales, pero es un ensayo mucho menos adherido a la práctica clínica. Nosotros tenemos ahora un ensayo pragmático que es el Reboot del CENIT de Madrid, que es un ensayo en el que toda la información está en informe de alta, el seguimiento se hace asistencialmente, los pacientes, las dosis son las que el médico considera del fármaco que se está estudiando y es un ensayo que va a costar mucho menos dinero y va a poder incluir muchos más pacientes. En la revista que dirigimos, el Royal International Cardiology, tenemos hace poco la contribución de un sueco. Los suecos tienen el mejor registro del mundo de enfermedades cardiovasculares, que es el SUEDEHAR, que tiene una ventaja, es que toda la población tratada, toda la población con patología cardiovascular se incluye en ese registro, toda.
es obligatorio. O sea, lo que en España es casi imposible, pues allí es factible. O sea, todo paciente que tiene un infarto va a estar registro, todo paciente que tiene un insuficiencia cardíaca va a estar registro. Y entonces el registro tiene perfectamente identificados a todos los pacientes, lo que se les ha hecho, las terapias, incluso está vinculado al registro civil, con lo cual aparece si está muerto y todo. Es un registro que ha hecho todos estos estudios. Generan estudios como roscas, porque es muy fácil para ellos. Como tienen a toda la población metida allí, pues lo hacen con una facilidad tremenda. Todos estos ensayos que veis aquí, más o menos complejos, más o menos sencillos, están haciéndolos. Os voy a contar un ejemplo de un ensayo de este tipo. Fue un ensayo de infarto ST alto en el que había, veis con los infartos, este es un típico infarto que podría venir de Torlavega y le hacemos cualquier día en Valdecilla. Tiene trombo en la arteria, se le coloca, se le aspira el trombo con un aspirador y luego le ponemos un stent. Bueno, pues nosotros pensábamos que los aspiradores de coágulo eran muy útiles, que iban a ser, vamos, fantásticos. Bueno, pues hay dos ensayos que han evaluado el aspirador de trombo. Uno fue un ensayo industrial clásico, el total, 10.000 y pico pacientes, 15 millones de euros, 87 hospitales. Y el otro fue el ensayo de los suecos, hecho por su registro. Era así de sencillo, ellos intervenían en un infarto y estaban metiendo los datos como si fueran el Altamira, para que es en su sistema. ¡Pum! Su paciente es elegible para el ensayo TASTE. Le voy a meter, ¡pum! Clicaba. Le ha tocado aspirador, le ha tocado no aspirador. Y seguían su práctica normal. Diferencia, el TASTE fueron 7.000 y pico, costes, fijaos la diferencia, 15 millones costó uno, medio millón el otro, 30 centros, 33 meses, resultados los mismos. Llegaron al mismo sitio por dos vías diferentes, un estudio a la clásica y un estudio pragmático basado en el registro. No me gustan las diapos así, pero ya lo siento, pero como eran para un curso así había que ponerlas, porque me dijeron que tenía que estar todo el contenido en aquellas diapos. Solo deciros, no se ve arriba, que los ensayos pragmáticos basados en registros son la última moda. ¿Y qué tienen de fuerte? Pues que generan evidencias basadas en la práctica clínica real. La regulación es muy simplificada. Se realiza desde la propia asistencia. No tienen ninguna sospecha de lucrativa porque lo hacen las propias instituciones sanitarias. Es como si el Servicio Canario de Salud hiciera un ensayo. Tiene el cribaje de selecciones automático, lo hace el propio sistema. Acaban teniendo gran potencia, se incluyen pacientes mucho más rápido, tiene menos costes, todos son ventajas. La desventaja es que no sirven para estudiar cosas nuevas. No tienen el mismo control. Me refiero a que si un fármaco es muy nuevo, está en fase 3, no puedes estudiarlo así. Necesitas un ensayo al estilo clásico porque necesitas una selección muy concreta de pacientes, monitorizar muy bien a los pacientes, muchas visitas, mucho control, mucha analítica. Entonces, estos ensayos sirven para lo que ya está un poco más metido en rodaje comercial. O sea, imaginaos que un fármaco ha salido en el 2016, lleva unos años, pero todavía no está muy claro, lo llevamos utilizando tiempo, pero no está muy claro si es útil o no en la artritis reumatoide, yo qué sé. Pues haces un ensayo pragmático. Ahora bien, sale un nuevo fármaco que lo aprueba la FDA en marzo y se hace un ensayo clínico ya más amplio para ver un poquito aplicación clínica, ahí habría que hacer un ensayo clásico. Entonces, un poco la diferencia entre ensayos clásicos, ensayos basados en registros y registros observacionales. Y bueno, pues lo que decía, el clásico pues tiene, obviamente es aleatorizado, evalúa muy bien la causalidad, adjudica muy bien los eventos, está cegado perfectamente, monitorizado, etcétera. Pero es muy selectivo, muy caro y muy poco aplicable externamente a veces. El basado en registro tiene muchas ventajas, muy abierto, los pacientes entran en muchos tipos de pacientes, amplia selección, mucho más barato, generalizable, reclutamiento rápido, pero no tiene cegados, los médicos saben lo que los pacientes toman y eso puede sesgar la interpretación. La monitorización es, pues no hay como tal monitorización, es tu seguimiento en las consultas, etcétera. Y bueno, pues los objetivos, hay un estudio de los objetivos, la adjudicación es limitada. Por tanto, los ensayos sí son una moda interesante, pero no son aplicables igual. Y aquí no se ve arriba, pero hablo de registros clínicos sin más. No voy a entretenerme mucho en esto, hay muchos claves para un registro de calidad, solo deciros que hay muchas estandarizaciones, que los registros, mientras no tengamos interconectividad con la historia clínica nuestra, van a ser siempre bastante complejos, porque te obligan a meter datos 2 y 3 veces más. Si al doctor Díez le encargan un registro sobre la prótesis de cadera nueva alfa, pues todos los datos que mete en el Altamira luego los tiene que meter en el registro ese, en su soporte electrónico y hasta más datos todavía. Y si le tiene que hacer un registro sobre una prótesis de rodilla X,
pues tendrá esa mañana también que meter en el otro. Y al final, como nos pasa a nosotros, tienes un mismo paciente ha entrado en el Altamira, en la base nuestra de hemodinámica, en el registro A, en el registro B y en el ensayo C. Y dices, al final el residente o el adjunto joven están diciendo, macho, que he metido a este hombre 3 veces ya, no puede chupar el registro o el ensayo, la información del Altamira, coger las cosas. Y hombre, sí podría, pero no lo tenemos implementado. Pues esto tiene que llegar, y tiene que llegar por este motivo, porque se ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan los estudios observacionales y le han dicho a la industria que a partir de ahora, para que te aprueben un fármaco en la Comunidad de Cantabria, tienes que tener un ensayo, un registro observacional. Y dice la empresa, pero si yo ya tengo ensayos, me ha aprobado la FDA Europea, me ha aprobado la FDA, me ha aprobado Susun Corda. No, si usted quiere que se la apruebe en la Comunidad de Cantabria, tiene que tener un registro observacional. Entonces, claro, la industria en ese aspecto dice, bueno, pero esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque, claro, si además de estar aprobado, ahora necesito reaprobarme en todas las comunidades y en todas partes con registros, bueno, pues al final va a haber que hacer más registros observacionales. Tuvimos una reunión hace poco con la Agencia del Medicamento y, claro, los problemas era el siguiente. ¿Quién va a hacer los registros? Nosotros. Pero si a mí la administración me está pidiendo que haga registros sobre todo lo que llega nuevo, ¿de dónde sacas el tiempo para hacer tanto registro si, como os he dicho, tienes que rellenar plataformas electrónicas independientes y hacer seguimientos especiales? Vosotros lo sabéis lo que estoy diciendo. O sea, vas a tener que hacer, tú vas a ver esta mañana 20 pacientes en la consulta, 25, no sé, pero si tienes 7 con fármacos que están bajo registro, vas a tener que meter esos 7 pacientes todos los datos en las webs específicas. Solo digo eso. La industria también, ¿sabes qué dice? Que esto imputará en el costo. Yo te hago los registros, ¿vale? De 10.000 pacientes, pero el fármaco no va a valer 20, va a valer 30. Porque me va a repercutir el hacer ese registro. Ese registro vale bastante dinero. Entonces, es una aprobación que se ha hecho un poco como un brindis al sol, porque no se sabe muy bien qué consecuencias tiene. No se sabe muy bien cómo se va a articular quién los va a hacer, cómo se van a hacer, cómo se van a pagar y qué repercusiones va a tener en la industria. Con lo cual, yo creo que la Agencia de Medicamentos ha hecho algo que está muy bien, que es exigir más evidencias, pero eso se puede hacer si tiene un sistema como el sueco. Pero en España, veremos cómo, os contaré a lo mejor dentro de un año cómo va el tema, pero lo vemos muy complicado. Es más, ya han lanzado esto, el Registro Español de Estudios Clínicos. A partir de ahora va a haber que hacer registro de todas las prótesis nuevas que llegan, de todos los nuevos estatinas que lleguen, de los nuevos STEM, pero no sé, o sea, se dice que va a hacer falta, pero nadie ha pensado en cómo se puede hacer eso. Un ejemplo de que son interesantes los registros, porque lo son, es este. Mirad, cuando salieron los STEM farmacoactivos, los STEM que liberan fármaco, hace ya, pues, en el 2002-2003, los primeros ensayos dijeron que no había más trombosis tardías que con los STEM metálicos de toda la vida, ¿no? Vale. Entonces nosotros hicimos un registro muy amplio, con 23.500 pacientes, que coordinamos desde aquí, con un montón de hospitales españoles, y vimos que sí que había más trombosis tardía con los Taxus, aquellos, ¿acordáis? Y los Cypher. Y se levantó la polvareda y todo aquel rollo, y bueno, esto fue bueno, porque hizo que la industria cambió esos stents por los de nueva generación, y ya veis ahí que la trombosis tardía de los stents nuevos ya es mucho más baja y es menor que con los metálicos normales, por lo cual sí que los registros, yo soy el primer convencido porque llevo haciendo registros, que ha sido mi especialidad muchos años, ahora ya hacemos también ensayos, pero hice registros muchos años, pero claro, el registro siempre ha salido, ya os digo, del esfuerzo altruista de la gente. Este estudio que os he mostrado aquí, como los decenas que hemos hecho, no se ha pagado nunca nada a nadie, lo han hecho porque les invitabas tú, porque te gusta y tal, pero si te empiezan a obligar a hacer muchos, ya ni siquiera con interés científico, sino porque hay que hacerlos como algo burocrático o administrativo, pues vosotros y muchos diremos, bueno, pues si esto ya forma parte de la actividad del día, pues ¿cómo lo organizamos? ¿No? Porque esto ya no es una pregunta científica, esto era una pregunta científica. Lo que ahora piden no, es burocrático. El data masivo será muy útil, los suecos lo tienen ya logrado y sacan estudios con 80.000 pacientes, como están todos registrados en su registro. Imaginaos que tuviéramos en el Altamira eso, no tendríamos tantos pacientes, pero si tuviéramos una interconectividad entre el Altamira y cualquier registro, cualquiera de vosotros estaría metiendo pacientes en 1000 sitios, porque no te tendrías que preocupar mucho, solo de linkar el paciente entre el Altamira y ese registro, con lo cual estarías generando mucha actividad, pero eso no sabemos cuándo se hará. El dato masivo permite predecir las ondas de gripe y ha permitido ver la evolución del COVID también, ¿no? Con datos masivos, ¿no?
la tecnología esa médica, ¿no? El doctor Topol, que es un cardiólogo que luego se dedica mucho a esto, es un gurú de todo esto y habla mucho del desarrollo de innovación tecnológica, que, bueno, aquí está el tema de la convergencia entre ingenieros, médicos, etcétera, que hace que tengamos ahora todo esto, ¿no? Hablábamos antes de empezar la sesión de alguien que ha detectado una FA con un reloj. Pues sí, el Apple Watch y todos esos te pueden detectar arritmias, ¿no? Te pueden detectar 1000 cosas, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, arritmias, te pueden detectar el nivel de glucosa en un diabético, sin sangre, con una lentilla, por ejemplo, colocada. Ya hay un sistema de una lentilla que te conectada al móvil que te permite saber la glucemia. O los viejos detecta las caídas o detecta los problemas que puedan tener de desorientación con sistemas sensores. Esto es un poco en plan juego, pero uno puede llegar a un día a llevar todo esto, todos estos portables que están dando un montón de información clínica. Y esto, pues hoy día te puede permitir hacer estudios con un seguimiento tremendo, ¿no? Con metodologías como esta. Os voy a enseñar, por ejemplo, nosotros hemos publicado 2 estudios con el uso del Cardia. El Cardia es un método para hacer electrocardiogramas con el móvil. Pones los deditos en una plaquita y a través de una aplicación te haces un electro y se la envías a tu médico o a quien sea, ¿no? Y eso nos ha permitido sacar electros de pacientes con COVID que estaban aislados, también de pacientes con infarto al llegar hemos visto que les detecta las alteraciones. Y el ensayo que estamos haciendo ahora, que estamos haciendo en Valdecilla y que nos lo financia en parte el Carlos III, son pacientes de alto riesgo después de un infarto que clásicamente se dan de alta, ¿verdad? Vosotros lo sabéis, como todos los demás, se dan de alta y que Dios reparta suerte, hombre, con la mejor medicación del mundo, con todo lo que quieras, pues les estamos aleatorizando a un grupo va al grupo control, consulta sin más, y el otro lleva al Cardia y lleva un monitor subcutáneo. Llevamos incluidos unos 70 pacientes. De momento, bueno, estamos viendo algunas cosas. Los pacientes que están monitorizados van a estar un año e intentamos ver si estos pacientes de alto riesgo después de un infarto pues pueden beneficiarse de estar espiándoles continuamente y no viéndoles cada 6 meses en la consulta. A lo mejor podemos prevenir muchas cosas. Y ya lo último, esto me gustaría pues, leerlo literalmente, ¿no? Y es el proceso de investigación que conduce a un dispositivo o un fármaco hacia la práctica clínica es complejo y lleno de obstáculos, pero está sujeto a una continua evolución todo ese proceso. ¿Para qué? Para superar las barreras, siempre dentro de una gran calidad del proceso, de los tiempos más reducidos posibles y a los costos menores también posibles. Este es el gran reto de la investigación actual. Superar barreras, que haya menos barreras, que son casi siempre administrativas, y lograr que el proceso, siendo riguroso y de calidad, sea lo más corto y más barato posible. Con la población envejecida que se nos viene encima, cuando los baby boom, que somos todos nosotros nacidos del 50 y tardío hasta el 70 y pico, empecemos a enfermar, que ya estamos empezando, ya tenemos muchos compañeros pasando por la garita, pues imaginaos el gasto sanitario cómo va a ser. Vamos, lo de ahora va a ser una broma comparado con lo que van a tener que afrontar dentro de 20 años cuando el pico, si veis la pirámide de población española, tiene una barriga gorda, enorme, en los nacidos del 50 y tardío al 75. Unos 20 años. Toda esa población que somos nosotros vamos a llegar, además con unos hábitos de vida un poco peores que los de nuestros padres, porque somos más sobrepeso, más diabetes, más hipertensión. Entonces el gasto sanitario entonces va a ser absolutamente fantástico, sostenido por una población laboral mucho más pequeña. Entonces la ecuación parece que no sale, pero tiene que salir. Y para que salga, que podría hacerse, hay que lograr que esa curva de ineficiencia de la investigación vuelva a subir. O sea, que por cada 1.000.000 de euros que metamos en investigación, produzcamos más de lo que producimos ahora. Porque la investigación no es... La administración a veces piensa que es algo que los médicos les gusta enredar, que la industria la genera solo para ganar beneficios. La investigación clínica es la única manera que hay de progresar en medicina. Si no se investiga, no se progresa. Y no se mejoran resultados, ni se innova, ni se logra absolutamente nada. Y me refiero a investigación de dispositivos, de fármacos, de procesos. Ahora hay mucha investigación de procesos. Es que es fundamental, no solamente hablo de fármacos. Y como decía Cajal, pues las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Por lo tanto, todas estas ideas que lanzas aquí, que las cuento yo, que yo las he oído a otros, que otros las cuentan en otros foros, pues a ver si empiezan a calar en los médicos, pero sobre todo también en la administración, en la industria y en todas las instituciones para lograr algo más. Gracias por la larga atención. Desde un hospital de pueblo
como es el nuestro, tú desde la altura, No, pues queremos saber si nosotros podemos hacer algo de eso también. pues te diré ¿Cómo y por dónde? que los hospitales de pueblo a veces son mucho mejores y más eficientes que los grandes. Tenéis todas las variables para ser mucho más eficientes, porque tenéis mucha más conexión entre todos, tenéis una transversalidad muy garantizable. Aquí hay gente de la administración, de la dirección, y estáis mucho más cerca. De hecho, el modelo sueco no nació en el gran hospital de Estocolmo. Nació en Malmö, nació en el norte, en pueblitos pequeños, en hospitales pequeños, que tenían un problema, es que tenían pocos pacientes cada uno. Y entonces decían, coño, qué poco aprendemos de nuestros pocos pacientes, es que tengo pocos. Yo no puedo aprender mucho de los 200 infartos que he tratado este año. Entonces se juntaron pequeños hospitales suecos, formaron una red y ya tenían miles. Y fueron los grandes los que dijeron, yo también quiero estar ahí. Y se metieron. Pero nació de hospitales pequeños del norte de Suecia. ¿Y por qué? Porque eran relaciones mucho más próximas. Si tú necesitas a un nefrólogo o a un cardiólogo, lo tienes ahí mismo. Pero tú vas por Valdecilla, vas a los servicios y te lo decía antes, yo no conozco ya a mucha gente. Si yo voy a veces a servicios donde digo, ¿dónde está fulano? No, ya se ha jubilado. Y el otro, el que es de mi edad, no, es que no está hoy, se acabó, me vuelvo, porque no sé con quién hablar. Empiezo a ver adjuntos y le digo, ¿tú que eres residente? Y dice, no, yo soy adjunto de cuarto año. Y yo, perdona. Pero no los conoces. Y al tío te conoce a ti, pero no los conoces ni de cara. Es que no sabes quiénes son. Y vas a la dirección y te da audiencia. ¿Le puedo ver a usted dentro de un mes? Bueno, ¿tú necesitas un mes para que te vea una dirección? Puede ser, a veces. A veces. Está muy ocupada. Sí, en Valdecilla es un mes mínimo. A veces Pero no, es mucho más accesible. Más accesible todo. Entonces, te digo yo que si tú montas aquí una pequeña, no muy ambiciosa, pero una estructura, una plataforma para generar algún tipo de estudios, es bueno focalizarse. Yo diría que para el consejo que doy siempre a los grupos pequeños es busca un tema, no te disperses y poneros todos de acuerdo. Buscad una patología un poco así general, cardiovascular puede ser un ejemplo, pero puede ser traumatológico, lo que quieras, y que tu hospital sea el puto amo de esto. ¿Cómo es posible eso? Sí, porque si os ponéis de acuerdo todos y investigáis en esa línea, lo acabaréis siendo, aunque seáis el hospital de una ciudad pequeña. Porque no os dispersáis, vais al foco. Y entonces eso hace que haya hospitales pequeñitos en Estados Unidos y dices, ¿cómo es posible que sean los que más publican de este rollo un hospital de Minnesota que está ahí al sur? Pues porque se ha focalizado en eso, lleva años, ha creado una máquina engrasada y son los mejores estudiando la patología X, las neumonías de X tipo, o la patología del anciano de las fracturas de cadera, o algo cardiovascular. Se puede hacer, no lo dudes. Intentaremos. Sí, sí. ¿Alguien tiene una pregunta más? A ver, me tenéis que disculpar, porque no puedo hablar mucho, pero sí que creo que hay que coger el guante. Y estoy de acuerdo con ello. Yo creo que muchas veces pensamos que el hospital grande es el que tiene la capacidad. Y yo creo que el guante es que aquí nos centremos en algo, que aprovechemos que hay mucha gente joven, que estamos incorporando gente joven. No sé si me oyó alguno, pero no puedo más, lo siento. Y yo creo que en ese aspecto la dirección siempre va a estar, porque realmente lo que se trata es de plantear algo que sea viable en nuestro hospital. Es decir, y viable es aprovechar la sinergia que hay entre los servicios. Entonces yo creo que eso sí que aprovechando que tenemos residentes nuevos, porque estamos incorporando acreditaciones, estamos incorporando, ahora hay una renovación por edad, nuestro hospital está haciendo una renovación ahora que está tocando. Entonces yo creo que es el momento y yo creo que lo que has dicho es eso, tenemos que centrarnos en algo que sea real en nuestro medio. No sé si pacientes mayores, no sé si que tienen varias cosas. Yo creo que eso es lo que hay que buscar, es una idea. Y esa es la idea que tenemos que potenciar y recoger el guante, no buscarnos en lo etéreo, que a veces pensamos que eso solamente está al alcance de los grandes hospitales, ¿no? Y la investigación ideal para un centro como el vuestro no es sobre la última técnica que ha llegado, ni sobre el último fármaco, no, olvídate. Es vuestras virtudes. Vosotros, cuando se hace investigación, yo siempre le digo a los residentes míos que me vienen con ideas, digo, a ver, piensa en algo que nosotros hagamos más que otros, o más recientemente que otros, o que hagamos de manera diferente a otros. Céntrate en eso, porque si no estás compitiendo con todo el mundo. Entonces, en un hospital como este,
La virtud es, ¿cuál es? La conectividad, la transversalidad. Pues hay que buscar una patología que exija mucha transversalidad, que lo ataque mucha gente. Porque esa en los grandes está perdida. Porque como se investiga por grupos, el de cardio, el endocardio, el de nefro, esas patologías tan transversales se tienen un poco olvidadas. Y luego no solo se investigan siempre sobre fármacos o dispositivos, se investiga mucho en procesos. A lo mejor tu foco puede ser investigar el proceso del paciente anciano con neumonía, yo qué sé, o el paciente que tiene TEP tras procedimientos traumatológicos, ¿no? Que es muy común, ¿no? Y que eso se investiga menos porque, bueno, pues no hay una tecnología nueva detrás, no hay un fármaco nuevo detrás, los grandes centros no lo hacen, pero tú puedes investigar el proceso de cómo mejorarlo, de cómo mejorar el diagnóstico, el manejo y la evolución de un paciente que pasa por varios sitios. Ese es el fuerte que tenéis aquí, es ese, que tenéis servicios muy bien conectados, que os conocéis mucho, que hay gente joven. En otros sitios, claro, los hospitales terciarios, pues se investiga la última técnica porque te llega, se investiga al paciente hipercomplejo porque es el que te llega, Valdecía se investiga el trasplantado, pues coño, porque es el que se ha trasplantado y tal y cual, ¿no? Pero en Sierra Llana tú puedes investigar procesos más comunes, pero multiservicio, muy globales, ¿no? Y investigar resultados de procesos, no solo de intervenciones médicas. A lo mejor tú descubres la manera de gestionar el manejo de un tipo de paciente reduciendo su ingreso a la mitad respecto a cómo lo hacen en el resto del país. Y te conviertes en un modelo Sierra Llana para manejo del paciente con X patología. Coño, ¿qué es eso? No, pues mira, el cribaje le hacen de esta manera, después de que sale este resultado, según el resultado va aquí, y si aquí no da este otro tal, le hacen a esto. Y han demostrado que si haces esto de esta manera, el alta le haces antes y no sé qué. ¿Me entendéis lo que es? Esa investigación de procesos lo hacen mucho los escandinavos, que hace ya años decían, joder, aquí los gringos son los que más investigan porque todo lo nuevo se lo dan a probar a ellos, como las empresas son americanas. Pues llegar a los escandinavos, aquí nosotros no producimos cosas nuevas, pero podemos investigar cómo usarlas mejor que ellos. Y entonces los escandinavos han sido los mejores demostrando cómo utilizar las cosas que hacen los gringos. Los gringos son penosos en eso, o sea, son muy buenos inventando cosas nuevas, pero luego su implementación en la práctica clínica es a base de dólares. Y en cambio aquí a lo mejor se puede demostrar cómo hacerlo mucho más fluido y eficaz. Es la idea que tendría. Sí, en ese sentido estamos trabajando en la comisión de docencia para comenzar también a potenciar un poco la investigación en el hospital a través de Javier Riancho, que bueno, partió la iniciativa de él, de crear pues, una especie de comisión de investigación que sirva de apoyo a iniciativas de investigación y también generar una línea transversal de formación en los residentes para que por lo menos cuando terminen la residencia pues sean capaces de leer un artículo con capacidad crítica, de mandar un artículo a una revista, de presentar una sesión clínica, etc. Entonces, aquí ha habido personas muy potentes en investigación a nivel individual a lo largo de la historia del hospital. Yo creo que pues, Galo Peralta, el reumatólogo Jaime Calvo, bueno, pues gente que en su día pues, bueno, ha hecho cosas. Y sí pienso que bueno, hemos quedado dormidos durante un tiempo en ese sentido y la idea es empezar a despertar, sabiendo que hay dificultades y que nuestro día a día es muy potente en clínica, me refiero muy duro porque lo que decíamos antes, pues no tenemos el tiempo muchas veces para estas cosas y cuando no tienes el tiempo no piensas tampoco en ello y si no piensas en ello pues no te metes en ese camino, ¿no? Entonces la idea es un poco sembrar esa pequeña semilla. Yo creo que esta charla empieza, es una parte de ese proceso que queremos iniciar y bueno, esperemos que a partir de ahí pues podamos seguir creciendo, por lo menos lo vamos a intentar. Así que nada, no sé si alguien quiere más comentar algo más. Lo que tú dices es muy cierto. Yo siempre le digo a los residentes míos que la investigación empieza a las 3, no es ninguna broma. O sea, el que no quiera hacer nada a partir de las 3, que se dedique a aprender cómo leer bien artículos, que ya está muy bien, pero no va a hacer investigación, obviamente, o va a ayudar a ella, pero va a ser siempre un papel muy secundario. Si tú quieres liderar cosas o ser co-líder de cosas, estar ahí en el pelotón de cabeza, yo lo siento, pero tienes que tirar de horas que no son asistenciales y si no, pues no se puede, no hay magia, o sea, no hay manera de duplicarse uno, o sea, si no quieres, si a las 3 se te cae el boli de la mano, como se decía antes,
pues eso me deja que investiguen otros. Al menos limítate a entender bien lo que escriben y así es una ventaja buena. Pero si quieres investigar, yo se lo digo a los jóvenes de Valdecilla, la tabla de sur la puedes coger a otras horas, no tiene por qué ser a las 4. O sea, además que la investigación cuando te gusta, te fascina, o sea, te encanta. Y es que tienes hasta vicio, que es lo que me pasa a mí. Mis amigos lo saben, que son las 8 y me llaman, ¿dónde estás? Y digo, ay, perdón, es que no me he dado cuenta. Porque te estás emocionado viendo unos resultados, estás viendo que te está gustando cómo está quedando un manuscrito, o sobre todo estás haciendo una estadística y ves que están saliendo cosas buenas, ¿no? Y si le seduces a la gente, yo he logrado que en hemodinámica, Gabriela, Tamara, son 2 personas que están tardes allí conmigo y en su casa y tal, y dándole, el fin de semana me llegan mail, oye, que me ha salido esto y lo otro. Y una tiene 3 hijos, ¿eh? La doctora Tamara García tiene 3 enanos. Y es productiva de narices, publica conmigo mucho. Gabriela está también a tope, ya ha tenido una niña ahora. O sea, no hablo de gente joven que está libre, que no tiene nada que hacer, es que estas doctoras tienen ocupaciones familiares y están conciliando la asistencia, la familia y la investigación de una manera que yo alucino. ¿Por qué? Porque les gusta, les das temas que les gustan, les ayudas, les compensas, van de autoras, las llevas a congresos, te las llevas a Estados Unidos unos días para que vean a gente muy interesante. Tenéis que también, el que dirige el proyecto tiene que saber ayudar y dar y aportarles, ¿no?